Hola mi gente bella, mi gente hermosa de este canal, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Te agradece tu hermosa presencia, te bendice. ¿Qué te puedo decir? Aquí estamos todos con el alma brindando en un hilo. Ok, las cartas quieren hablar. Las cartas quieren hablar. Vamos a esperar un poquito, por favor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tus energías, que ya veo que están muy fuertes. Todos estamos igual a nivel energético. Esto está muy movido, mi gente. Vamos a ver una lectura de esta situación en Venezuela, estos momentos tan determinantes, tan potentes, tan fuertes, mi gente bella, mi gente hermosa. Dios siempre por delante, nuestras energías siempre por delante, guías espirituales, seres guías espirituales, protectores de todos los venezolanos. Vamos a ver qué está sucediendo en este instante con nuestra patria, más allá de lo que nos presentan, de lo que podemos ver, mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí vamos, mira, estoy sacando uno de tener tiempo que no usaba el tarot de los ángeles, me lo han pedido mucho y vamos a hacerlo. Qué precioso este tarot, me encanta. Aquí tenemos el 2 de bastos, mi gente. Aquí nos están hablando de que se encontró un camino, ahí, mira, cada día esto, independientemente de lo que se escuche en noticias, independientemente de todo lo que nos, lo que vemos a diario, se están encontrando cada vez como más caminos, más formas de llegarle al régimen y extirparlo. Son nuevas cooperaciones, nuevos contratos, nuevas alianzas, nuevas ayudas que se perfilan en el horizonte, que dan paso a que otras se activen. Oh, mi gente. Más fuego, 8 de fuego. En este caso son acontecimientos que se aceleran. Aquí precipitación, mi gente. Una precipitación muy fuerte. Y no me extraña, ya que Marte, mira, todo le ha dado una vuelta increíble a la vida de Maduro desde este mediado de año en adelante. Desde junio, julio, todo lo que tiene que ver con la vida de él, con su carta astral, con su evolución solar, todo le dio una vuelta, pero de 180 grados, todo se le voltea, le tocan la puerta, antiguos delitos, le tocan cosas que él pensaba, ellos pensaban que estaban ya encubiertas, que estaban cerradas, engavetadas. No, señor, vuelven a revivir, vuelven a salir. Eso les causa demasiada locura, demasiada desorientación, más de lo que están ahora mismo, acontecimientos precipitándose, uno tras otro. Aquí ya los retrasos me están diciendo con este 8 de fuego y tanto fuego de que son bastos, los retrasos se han acabado, mi gente. Ahora lo que viene es acelerón tras acelerón. Numerosas cosas están sucediendo simultáneamente y a muchos acuerdos están llegando. Muchos de ellos no nos estamos enterando in situ en este momento, pero se están dando, mi gente. Fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos aquí el 6 de oro, 6 de tierras. Se reciben dones, se abren puertas dentro de Venezuela, mi gente. Se abren puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Se aperturan caminos, se aperturan puertas, se encienden luces. Me están diciendo, en sitios donde hay oscuridad penetra la luz, se abren puertas, se rompen candados, se rompen barrotes. Esto me gusta mucho. Aquí también me están indicando que llega el apoyo no solo a nivel económico, a nivel a nivel humano, a nivel humanitario también, nuevas oportunidades profesionales. Mi gente, 6 de tierra son nuevas oportunidades profesionales, nuevas aperturas, situaciones en Venezuela que estaban ya dadas por cerradas, por caducas, porque ya no funcionaban los sistemas, se reaperturan, se reinician. Pues sí, mi gente, esto es muy importante porque estas movidas para Maduro en su vida se le instalan para siempre, no es algo que es momentáneo, no, no, señor, esto llegó a su vida, estamos hablando a nivel de cosmos, a nivel de planetas. También tiene Plutón en su cabeza, tiene a Marte, el rey de la guerra, o sea, y esto llegó para quedarse en su vida. Desde este mes ya nada será igual. Asuntos, como estoy diciendo, asuntos del pasado llegan otra vez a tocar la puerta, el asedio es constante. La emperatriz. Tenemos acá la abundancia que se prodiga para Venezuela,
futuro aperturándose, nuevos comienzos, nuevos inicios, prácticamente es un cierre de ciclo. Aquí nos están hablando de que no solo es el sentimiento de cuidado que tenemos los venezolanos impresos en nuestro ADN de por sí, sino también es lo que hemos transmitido, lo que hemos llevado a nivel global. Es como que somos como una semilla que tanto el que se quedó dentro como el que hemos ido fuera, hemos estado esparciendo esa idiosincrasia bonita del venezolano, que aunque por mucho que el régimen intentó o sigue intentando mancillarla, mancharla, no ha podido porque es muy grande la misión del venezolano, es muy grande. Aquí el arcángel Miguel Gabriel nos está diciendo a través de la emperatriz del tarot que hemos llevado a nivel mundial como una semilla de esperanza allá donde se ha ido. Ahora mismo llega un momento de apertura de sueños, cumplimiento de sueños. La emperatriz nos dice se cumplen sueños, que sigamos cuidando de nosotros y de los demás. Qué bonito. Qué bonito. Nueve de espadas, nueve de espadas no están. Mira, aquí tenemos dos miradas, un mismo corazón. Venezuela, tanto la que está dentro, el venezolano que está dentro como el que está afuera, mi gente. Esto es un solo bloque, un solo corazón, una sola conexión. Eh, Ahora mismo prácticamente es un solo clamor. Desde dentro de Venezuela se están activando portales, se están abriendo puertas, se están abriendo situaciones muy importantes gracias a la fe y al hastío ya de su gente. Ya no se aguanta más y es como una atmósfera de molestia, de fe y de ganas de seguir adelante. Es como que un chispazo activa todo, mi gente. Claramente un chispazo lo activa todo. El 9 de aire nos está diciendo que no precisamente esperar lo peor, porque el 9 de espadas son 9 espadas atravesadas. Esto es como un momento culmen, el momento en que ya no se soporta más. Esto es donde las predicciones más oscuras para el régimen se hacen realidad. Ellos temen y lo que temen se va a cumplir. La gente está despierta, la gente está atenta, la gente está alerta. Ya el venezolano no está dormido, ya el venezolano no está esperando que lo arreen, que lo empujen. Esto, yo creo que hace poco, una lectura pasada lo comenté. Esto es como un egregor, como una comunicación de mente de colmena, que es un sentimiento global, general en todo el país. ¿Por dónde va a estallar? No se sabe. Pero en lo que empiece, veo estallido de gente que sale, gente que se cansa. Esto es como que si empieza algo y va a empezar, que ya empezó, la gente no se va a quedar quieta, la gente no se va a quedar tranquila. Esto va a ser algo que se desencadena, esa es la palabra, una erupción que se desencadena. Masa de gente, tanto yendo por lo suyo como celebrando, como ya sabiendo que es la estocada final, dando la estocada final, esa es la palabra. 3 de fuego, mira, es que tenemos muchos bastos, mucha acción, mi gente. Ante tanta acción no me queda más que decir que la abundancia la tenemos en la puerta, mi gente. La puerta se están abriendo, me vuelven a indicar que las puertas se están abriendo, que sin embargo hay que mantener la calma, la paciencia, elaborar los proyectos que tenemos en mente, ponerlos en proyección. Hoy es un día maravilloso para esto, mi gente. Hoy es luna nueva, 23 de agosto, un día maravilloso para sacar todo lo oscuro, entregárselo al universo para que lo transmute, si es posible escribirlo y luego quemarlo y manifestar en otro papel todo lo bueno, pero por escrito con tu puño y letra, manifestar todo lo bueno, guardarlo en un sitio muy atesorado, porque la acción está en pleno, mi gente, que hay abundancia, aquí las cosas marchan para todos, va a empezar a marchar muy bien, estas son cartas demasiado bellas, mi gente. Tenemos aquí el despertar, el arcángel Gabriel se hace presente también otra vez, doblemente el arcángel Gabriel. Esto es el colgado, representando el colgado. 2 arcanos mayores me salen en este momento y es importante porque me queda debajo de la lectura que es un nuevo tiempo, un nuevo aire para Venezuela. Siempre y cuando seamos fieles a nosotros mismos, tengamos fe en nosotros. No van a haber más callejones sin salidas. No van a haber más callejones sin salida. Le damos la vuelta a las circunstancias, le damos las vueltas a la situación y vemos todo desde otro ángulo. Wow, qué bonito, qué bonito. Vamos a cambiar las energías, mi gente. Ya sabes que me encantan cambiar de energías.
Vámonos a Marsella. Estoy sacando, gracias, tarots que tenía aparcados. Ya saben que me encantan, mi gente hermosa, mi gente bella. Esta gente, los delirios de persecución, los delirios de... Y muy bien infundados, porque saben que están asediados, saben que están perseguidos, saben que están observados 24/7. 24/7. Ellos se saben perdidos, ellos lo saben. Ellos lo saben y tenemos aquí el confinamiento que viene, mi gente, para esta gente. Esta gente es confinamiento, rebelión en cuarteles, también me están diciendo, rebelión en cuarteles con el 4 de espadas. Marsella, rebelión en cuarteles, rebelión es desconocimiento, desconocimiento de tropas, desobediencia también, energía de rebeldía. Aquí van a intentar obligar, o ya como siempre, es que son los métodos del régimen, obligar, accionar, o sea, pero ya aparte de la falta de motivación de estas fuerzas armadas que ya están completamente desteñidas, ¿no? Que de fuerza no tienen nada. Ya lo que hay es un cansancio, una falta de motivación, de energía. Y el desespero es por salir de esta situación. Otra vez nos sale. Fíjate aquí, tenemos la beligerancia. Tenemos, en este caso, se nos pone el Papa a la inversa. Se nos pone el Papa, el sumo papa, el emperador a la izquierda. Viene violencia, viene momento. El régimen va a intentar resolver la situación con mano izquierda, vuélvete loco, algo así, con mano izquierda, pero no van a poder y eso va a ser el toque final que los va a desbaratar. Mi gente, viene la fuerza bruta, ellos mismos contra ellos mismos. Aquí no se va, por lo que estoy viendo aquí, esta dictadura, esta violencia que ellos están imponiendo, ellos se les viene encima porque viene el confinamiento total. Wow. Fíjate que tenemos la fuerza a la inversa también. Wow, qué cartas tan potentes, mi gente. Qué cartas tan potentes. Arcano mayor de la fuerza del tarot de Marsella. La fuerza nos indica, a la inversa nos indica que se les va de control, se les va de las manos el poder, se les va de la mano todo lo que pensaron que pudieron haber hecho en algún momento, se les vuelca encima un volcán, se les explota y se les viene encima en la cara, les revienta el fusil en la cara, mi gente, les revienta el cohete en la cara. Aquí ya no se esconden tras ningún lado, ya no hay sabiduría, ya no hay control. Ellos van a intentar primeramente demostrar control, demostrar cierto entendimiento, pero se les fue de control la vida, mi gente. Cambios continuos dentro de los que son los guardias de honor, entre los guardias de honor. El honor les queda muy grande. Esta gente las están rotando, los están cambiando, los tienen muy molestos, mi gente, muy molestos. Y esto es cuestión de momentos, estos son momentos. Tenemos el 3 de espadas, traición, mi gente, fracaso total, derrota ante el adversario, intentos desmesurados por salir adelante de una situación que no se da, que no se puede, intento fallido por hacer un movimiento, intento fallido por prácticamente quemar el país. Ahí es donde van a caer. Intento fallido por quemar el país, mi gente, literal. Esta gente no tiene reparo, no tiene ningún tipo de problema con llevarse por el medio a lo que ellos intenten. Sí, señor. Y es que todo, mira, sota de espadas. Y tenemos aquí el juicio que les llega, juicio final, el momento del juicio, el momento del recogerlos, el momento de tomar lo que quede, de rendir cuentas. Aquí rinden cuentas, mi gente, rinden cuentas. Aquí rinden cuentas, tenemos la sota de espadas que se les enfrenta y les corta las cabullitas. Tiene el juicio aquí presente, mi gente. Aquí el momento de hacer balance ya les llegó, ya es inminente, ya les llegó el momento del balance. Vamos a estarnos enterando muy poco, que van a estar saliendo nuevas caras conocidas, nombres muy conocidos que han estado como que metidos hasta más allá del cuello, empapados con todo lo del régimen. No solo son alacranes, mi gente, ya son mucho más que alacranes. O sea, si nosotros pensábamos que eran alacranes, los pobres alacranes se quedan inocentes en comparación. Esto es bastante potente.
pero me gusta mucho esta energía. Vienen momentos difíciles, vienen momentos difíciles. Aquí se van a cometer imprudencias. El caballero de espadas a la inversa me hablan de que se van a cometer están cometiendo muchas imprudencias a nivel del régimen, a nivel de comunicación, a nivel de oratoria, a nivel de pisarse unos contra otros, pisarse entre ellos mismos las informaciones, se pisan. Ellos están teniendo muy malas ideas, muy malas direcciones, ellos están perdiendo contacto con la realidad, ya lo han perdido hace tiempo, por supuesto que sí, pero el caballero de espadas a la inversa es una pérdida de contacto con la realidad total. Esto es demasiada agresión, demasiada terquedad, la fuerza se les va, la fuerza se les escabulle, ya no la tienen. Y lo que llega son momentos fuertes para este régimen de apretar. No va a ser un solo tuercazo, van a ser varias vueltas que le van a dar a este régimen porque de verdad que se lo merecen. Aquí hay muy mala dirección, muy mala cabeza. Aquí intentando poner cosas en orden que jamás y nunca van a poder, ni se pudieron ni se podrán. Caballero de espadas a la inversa. Rara vez que me sale, rara vez que sale esa carta así. Mi gente bella, vamos a ver acá cómo tenemos, me están indicando un tarot que también tengo tiempo que no reviso. Vidente de la luz, porque yo quiero buenas noticias, quiero ver arcanos mayores, quiero saber que todo va a estar y está bien, claro que sí. Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por tu presencia, por tu energía. Comunicaciones llegan. Ese 8 de bastos muy fuerte, 3 de copas, celebración, triunfo, objetivos claros, objetivos centrados y cumplidos. Al alba, mi gente, al alba, al amanecer, al alba, milagros que se cumplen al alba. Faltando pocas horas para el amanecer, se hacen milagros, se cumplen milagros. Reuniones felices, arcano mayor del diablo. No me extraña, arcano mayor del diablo en este contexto me está indicando de que se les ha invitado muchísimas veces, pero ya no se puede más. Ya ahora mismo lo que les queda es literalmente alarlos por el cuello. Alarlos por el cuello y es lo que están buscando. Están buscando una salida sensacionalista. Ya no están buscando ya hacer teatro, hacer teatro, hacer pantalla. Qué gente tan deprimente, Arcano mayor de la estrella, me gusta. Estas cartas me gustan mucho, gente. La estrella nos están diciendo 2 de espadas, as de copas. Debajo del diablo, reinicio, mi gente, reinicio. Ya ni el diablo les da las manos, mi gente. Ya que te puedo decir, se tomó la decisión, ya se intentó otros caminos, no se pudo, no se va a poder. Milagros que se hacen realidad y se manifiestan, mi gente. La luna me llama la atención mucho que van a salir a relucir nombres muy conocidos por nosotros, que están muy embasurados con el régimen desde hace mucho tiempo y se pensaba que no, y fíjate que sí. Gente muy turbia, gente que ha estado escondida por debajo de la superficie colaborando con el régimen de una forma clara. O sea, no estaban erráticos ni disimulan, estaban claros en su objetivo. Ellos estaban trabajando para el régimen fingiendo ser una oposición. Y esto va a salir a la luz, nombres. De hecho, dentro de los testaferros, nombres conocidos, muchos nombres van a seguir saliendo. Wow, mi gente bella. ¿Hay alguna pregunta que tengamos por allí? Bueno, es evidente, ¿sabes? Que este chavismo está caído, es evidente de que viene el amanecer. Pues, habría que preguntar, pues, qué vemos, quién cae primero, porque se dice que primero cae Diosdado, algunos que pies por delante, y Maduro apresado y en juicio en los Estados Unidos por narcotráfico como Noriega. Eso es la duda que hay, porque de que cayeron. Sí, vamos a ver, eso es importantísimo también, importantísimo. Vamos a ver. Vamos a poner la carta Nicolás Maduro. Vamos a ver. Fíjate que hacia él se le viene una grande, lo tienen no solamente asediado, controlado. Primero, sí señor, Nicolás Maduro, es que está claro, tiene atrás las fauces del tigre, el león en la oreja. Ya tiene las fauces. De hecho, lo van a agarrar con las manos en la masa. Lo van a agarrar en un momento en que él o sea, menos pensado. Ya lo tienen visto, ya lo tienen asediado, lo tienen acechado. Él lo sabe.
pero lo que no sabe es el momento en que lo van a pillar. Esto no le va a dar tiempo ni siquiera de ponerse los pantalones, por así decirlo. No le va a dar tiempo ni de ponerse los pantalones. Fíjate algo, y lo sabe. Esto le tiene la cabeza comida porque sabe que van a por él, que ya están a por él. No tiene atino entre pensamiento o sea, es como que si estuviese desdoblándose, no tiene ningún tipo de calma, de paz mental en este momento. Tiene delirios de persecución y los tiene muy bien fundamentados porque realmente tiene que tenerlos. De repente como que se le va la realidad, se le va la olla, se le va la pinza, y es normal que se le vaya porque se sabe asediado. Este señor sabe que no le queda otro que quedarse en una esquina a que lo atrapen. Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver cómo salen las cartas de Diosdado. Mira. Aquí me están diciendo que él quiere ser el último guerrero en pie. Que él quiere morir, como por así decirlo, con la espada en la mano. Que él quiere morir. Eso es lo que él quiere intentar de aparentar. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Con el arcano mayor del colgado y a la inversa encima, aquí nos están diciendo que él está... Esto es fingir, mentir totalmente cuando estás completamente quebrado. Pues sí, a este hombre le sale prisión. A este hombre le sale prisión. Él va a intentar por todos los medios no ser apresado, no ser aprendido, pero le sale prisión. Fíjate algo, el orden posiblemente sean muy similares los dos. Padrino López. Fíjate qué fuerte que me salen cartas potentes. Para Padrino, pues se le voltean las fuerzas que él mismo ha llevado durante tantos años, se le voltean en su contra. A él mismo se le voltean en su contra. A mí me está pareciendo aquí que como que a Padrino los mismos de él son los que hasta lo entregan. O le hacen una jugada muy sucia. A Padrino le van a hacer una jugada bastante sucia. A Padrino le van a hacer una jugada bastante sucia. Nos lo vamos a estar enterando. Vamos a ver acá. Es que el colgado ha salido en todos los mazos que he tocado, sale el colgado. Ha salido a la inversa, al derecho, ha salido de todas maneras. Esto es un indicativo de que todo se está virando a nuestro favor, mi gente. Aquí en este sentido, primeramente el que está más acechado es Nicolás Maduro. Si hay una persona a la que van a extraer de una manera fuerte y va a ser llamativa, va a ser a Nicolás Maduro. Otra vez la templanza, mira, templanza, colgado aquí abajo. Es que la repetición de cartas en el tarot, y otra vez aquí la fuerza, que también salió hace poquito, en el otro mazo, pues eso son ratificaciones, mi gente. Estos son ratificaciones. Aquí nos vamos a relajar nosotros viendo el espectáculo, mi gente, porque viene fuerte. Y nos va a dar fuerza para salir adelante, nos va a dar fuerza para retomar. Va a haber un pistoletazo de partida, algo va a ocurrir que va a sobresalir, la gente va a sobresaltarse, eso va a ser como un chispazo, va a dar la fuerza, la templanza, como el indicativo. Tenemos aquí también los enamorados, mira, 3 arcanos mayores de una, seguidos, qué fuerte. Aquí 6 de copas, abrimos con el 6 de copas, si mal no recuerdo. Esto es que cae uno y cae el otro atrás. Cae uno y cae el otro atrás. Aquí ya son los momentos decisivos, los enamorados son las firmas que ya están hechas, los convenios. De hecho, ya cómo se va a hacer, hasta lo saben. El momento, todo. Lo tienen todo tan calculado, mi gente, tan bien hecho. Me encanta. ¿Otra pregunta? ¿Algún chavista se escapa? Vamos a ver. Vamos a preguntar acá. Gracias. Vamos a barajar bien. Pues mira, no solo se escapan, sino que muchos de ellos se escapan con una mano adelante y una mano atrás. Una mano adelante y una mano atrás. Muchos testaferros quedan completamente en la bancarrota, en la quiebra. Muchos también se escapan, se van, pero son aprendidos, apresados fuera del territorio venezolano. Les confiscan todos los bienes como se le hace a los narcotraficantes.
todo se presume que viene del delito y así es. Vienen momentos para muchísimos de ellos en los que no van a tener ni siquiera, bueno, la braguita naranja sí la van a tener, por lo menos van a tener su braga naranja. Esto va a llevar muchos problemas de locura. Otra vez noticias, sí, esto va a ser noticia, mi gente, sí, va a haber ratas que saltan del barco, sí, un montón, muchas ratas saltan del barco, de hecho ya muchas ratas han saltado, muchísimas han saltado, muchos han sacado familiares del país, pero la ruina los persigue, la ruina les persigue porque los delitos que han cometido no prescriben y la justicia les alcanza, el canon mayor de la justicia, sí. Aquí hay muchas ratas saltando del barco, pero se ahogan igualito. Prácticamente la idea de esta operación, la idea de estos movimientos que han tardado tanto es precisamente que la justicia, el brazo largo de la justicia, la ley, les llegue a todos. Y al que no le llegue la justicia de los hombres, le llegará la justicia divina, mi gente. El carro, es que está, mira, al canon mayor del carro van a por ellos, están tras de ellos, los están persiguiendo, se saben perseguidos, el avance es inminente. El avance es ya está en la dirección puesta hacia cada una de sus cabezas, hacia cada uno de los testaferros, y mientras más testaferros caen, más caerán, porque al tomar uno, ese destapa a los otros, porque está el decir, pues yo solo no voy a caer en esto, tú también lo has hecho, tú también. Sí, reina de oros a la inversa, pues se le vacían todas las arcas, mi gente, y aquí no hay oro que no se quedan, mira, el dinero es que se les vacía, les sacan hasta el bolígrafo que se robaron de un hotel, les quitan, sí señor, hasta el bolígrafo que se robaron de un hotel. Tenemos aquí la gran suma sacerdotisa que nos está indicando precisamente eso, la gran sabiduría con la que se está manejando todo esto. Suma sacerdotisa bajo la justicia nos está hablando de eso, de la mano fina que se está teniendo, cómo se ha tejido todo este entramado, mi gente. Esto no da para una serie, esto da para 15 series, no de Netflix, de todos los streaming, porque de verdad que es muy potente como esta gente ha venido manejando la situación, los procesos de investigación, los procesos de cómo se han ido persiguiendo, cómo se han hilado, porque si una cosa que ha hecho este régimen es hacer las cosas, son buenos haciendo las cosas malas, han sido buenos haciendo las cosas malas, pero mira, no se escapan. Ellos se han creído listos, se han creído prepotentes, fuertes, grandes, todos poderosos, pero se les acabó la todopoderosa presencia divina que ellos creen que manejaban. Se les acabó todo, se les acabó. Todo lo que ellos manejaban se les acabó. Aquí están completamente asediados y perseguidos. El mundo se les viene encima, otro arcano. Es que ya las cartas cuando se calientan, arcano mayor del mundo, el mundo se les vino encima, el mundo ya sabe, conocen quiénes son, el tipo de animalejos que son, de bichos que son, no tienen dónde esconderse, dónde meterse, ya nadie nadie da el frente por ellos, nadie les tiende la mano, nadie les da nadie da una recomendación por estos. 3 de oros, pues mira, la colaboración es 0, 3 de oro es la carta de la colaboración per se, pero aquí el 3 de oro nos habla de que la colaboración es nula, es de cabeza, totalmente volteada de cabeza. Otra vez el 3 de copa, mi gente, celebración, disfrute al alba, al amanecer. La templanza vuelve a salir, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a mantenernos con el arcángel Gabriel que no para de salir por todas las lecturas, gracias. Padres, seres guías espirituales, estamos en un momento precioso, en un momento divino, en un momento majestuoso, mágico, poderoso, que tanto hemos esperado, mi gente. Vamos a seguir orando, vamos a seguir rezando, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros. Hoy es un día hermoso, vuelvo y repito, para manifestar, para para visualizar en tiempo presente este deseo tan grande. Vamos a unirnos todos, vamos a unir una sola fuerza, tanto los que estamos fuera como los que están dentro de Venezuela, una sola fuerza, mi gente. Vienen momentos duros, sí, vienen momentos bellos también. Bueno, mi gente, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones, besitos y hasta la próxima.